comenzamos la semana pasada hablando de apuntar a lo correcto, amén, que es al corazón, amén. En el corazón está, dice la Biblia, que de él mana la vida. Todo lo que somos, lo somos respecto de lo que hay en nuestro corazón, amén. ¿Por qué soy tan egoísta? Porque en su corazón hay una tonelada de orgullo, ¿cierto? Y de egoísmo, amén. Y en fin, en nuestro corazón está el gran problema, amén, del ser humano. Vamos a hacer, como dije, hoy día un paréntesis que no está obviamente desligado del tema de la vida espiritual, porque todo tema que podamos sacar de la Biblia tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y quiero hablar acerca, o en el contexto de el día, o de los papás, ¿cierto? Amén. De los papás, ¿ya? Y para eso quiero comenzar, no estar ahí, pero comenzar con un versículo que está en tercera de Juan, tercera carta de Juan. Y dice el verso 1. Feliz día a los padres, amén. Tanto a los padres como a los que hacen la labor de padres también, amén. Porque también hay quienes hacen esa labor, amén. Y quiero comenzar leyendo este versículo, sin embargo vamos a ir al Antiguo Testamento en nuestra sermón, básicamente, amén. Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo, dice, en la verdad. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo, dice, yo mayor gozo que este. ¿Y qué dice? Amén. Obviamente el contexto nos ofrece la idea, ¿cierto?, de que está hablando aquí el apóstol de sus hijos espirituales, aquellos que tienen con él una filiación espiritual, no necesariamente sus hijos propiamente tal, ¿ya? Sus hijos carnales, nosotros decimos hijos carnales, ¿cierto? Allá no sé si son carnales o no, hijos de sangre, ¿cómo se le puede decir eso, ya? Está hablando en un contexto de relación espiritual. Sin embargo, obviamente eso no quita el hecho de que la expresión que ocupa el apóstol aquí tiene que ver con el gozo que siente un padre al ver a sus hijos, que dice, andar en la verdad. Amén. Y por eso digo yo que tiene relación sin duda con lo que nosotros vimos la semana pasada, porque esto apunta directamente, como dijimos, al corazón. Amén. Yo podría decir en mi corta vista espiritual, podría decir, no hay mayor gozo en mi corazón que este, el ver que mis hijos vienen a la iglesia, ¿cierto? Haciendo una relación con lo que vimos la semana pasada. Y realmente nosotros podemos empezar a sentir gozo de nuestros hijos en nuestra observación y en nuestra cierto énfasis en las cosas externas. Y sí producen gozo, pero no es digamos, no es el enfoque que Dios quiere que nosotros tomemos. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que produce o lo que debiera producir en nosotros, padres de nuestros hijos? Sin duda que la expresión de Juan creo que da en el clavo con lo que todo padre cristiano debiera apuntar y debiera, ¿cierto?, gozarse. El que sus hijos andan en la verdad. Amén. Andar en la verdad tiene una sencillez de palabras, pero tiene una profundidad tremenda. Hermanos, no es fácil andar en la verdad. De hecho, ni siquiera para nosotros los papás no es fácil andar en la verdad. Amén. ¿Cuánto más a nuestros hijos?
amén, que son inexpertos en muchas cosas, que son impulsivos en otras cosas, amén. Sin embargo, nuestra oración y nuestro empeño como padres debe ser, obviamente, guiarlos de tal manera que nuestros hijos puedan andar en la verdad. Andar en la verdad implica muchas cosas, esencialmente la salvación. Nadie puede andar en la verdad sin ser salvos. Por lo tanto, también podemos incluir en esto, no hay mayor gozo para un padre el ver a su hijo salvo. No hay mayor gozo para un padre el ver a su hijo salvo, caminando en santidad, en santificación, en la verdad. No hay mayor gozo para un padre de ver a sus hijos, amén, que están aprendiendo a apuntar en la vida a lo correcto. Amén. Antes de ir al Antiguo Testamento quiero, especificar más esto. Para Juan, el escritor, el concepto de la verdad es muy importante. Él lo expresa en todas sus cartas, en el Evangelio y también en el Apocalipsis. Amén. Sin embargo, cuando nosotros queremos entender o interpretar lo que Juan quiere decir con la verdad, siempre vamos a llegar a dos puntos. Por una parte, la expresión misma que ocupa Juan, o más bien que rescata Juan de lo que dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14. Amén. Juan capítulo 14. Por una parte, Juan nos muestra en su evangelio a Cristo mostrarse el mismo como la verdad. Amén. Por lo tanto, podríamos decir, no hay mayor gozo que ver a mis hijos andar en Cristo. Tener a Cristo, andar en Cristo. Amén. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Y también Juan ocupa este concepto de la verdad, también aludiendo a lo que Cristo mismo dijo. Yo digo Juan como escritor, pero es Cristo quien manifiesta estas cosas. Cuando en Juan capítulo 15 él dice: santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, podemos complementar estas dos cosas y podemos decir: no hay mayor gozo que ver a mis hijos andar en Cristo, andar en la palabra de Dios. Amén. Y tenemos el concepto completo. Y también, para un poco entender esto, no hay mayor tristeza para un padre ver que sus hijos no andan en la verdad. Amén. Dicho sea de paso, hermanos míos, la Biblia nos entrega innumerables ejemplos para decirnos algo importante. Usted no puede garantizar la vida espiritual de su hijo. Amén. Yo no sé cómo no es salvo, les he enseñado todo, lo he llevado toda la vida a la iglesia. Bueno, usted, ni nadie, ni ningún ser humano puede garantizar la salvación de un hijo. Pero sí, la Biblia nos muestra que podemos hacer innumerables cosas para, ¿cierto?, colaborar en cierta manera, al nivel humano, con la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros hijos. Amén. Por ejemplo, no esperes que tu hijo llegue un día al conocimiento de Cristo si tú jamás compartes la palabra de Dios con él. Tú nunca compartes el Evangelio. ¿Me entiendes? Hay cosas que nosotros debemos hacer. Orar. Creo que una de las cosas que menos hacemos, tal vez los padres, es orar por nuestros hijos, y creo que es una de las más importantes que hacer. Amén. Orar por ellos. Innumerables, como dije, también son los ejemplos de personas que fueron salvos producto solamente de la oración de los padres. Amén. De hecho, hermanos, creo que aquí habemos varios que pertenecemos a una primera generación de cristianos en nuestra familia. Amén. La pregunta es: ¿cómo yo, no teniendo ningún antepasado cristiano, llegué a ser cristiano? Hermanos, simple. Dios permitió la colaboración de múltiples cosas. Alguien que me predicó, pero fundamentalmente por gente que estaba orando por mí y se preocupó de hacerme llegar al Evangelio. Amén. Pero, hermanos míos, y también quiero aludir aquí al pasaje mal entendido y mal enseñado muchas veces que aparece en Proverbios, cuando dice:
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algunos interpretan incorrectamente este versículo pensando que si yo desde chiquitito lo enseño el Evangelio, seguro va a ser salvo. No está diciendo eso el pasaje. Porque vuelvo a repetir, jamás usted y yo podemos garantizar la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Amén? No podemos. Dios sí puede. ¿Amén? Dios sí puede. Por eso es la oración. ¿Amén? ¿Qué significa este pasaje? Entonces, dice, instruye al niño en su camino. Cada uno de nosotros tiene un camino que recorrer en la vida. ¿Amén? Hay personas que lamentablemente han tenido que recorrer ese camino solos en la vida. ¿Amén? Porque han quedado solos desde pequeñitos en la vida. Pero la mayoría tiene padres. Entonces, en el camino de la vida, ese proverbio dice, instruye al niño en ese camino. Instrúyelo. El énfasis es, instrúyelo, no el camino. ¿Ya? El niño tiene que recorrer un camino en la vida. Instrúyelo. Porque cuando fuere viejo, toda esa instrucción que va albergando en su corazón no se apartará de él. O sea, ¿sí o no? Que nosotros en nuestra adolescencia, yo recuerdo en mi propia vida, en muchas ocasiones fui muy desacertado respecto a mi conducta con mis papás. Y yo decía, ¿cómo mi papá no entiende cómo soy y cómo pienso? Que en esa nos da el síndrome de nadie me entiende, ¿cierto? Y después cuando uno es adulto dice, oye, esto me enseñó mi papá. Oye, tenías razón mi mamá. ¿Ya? Algo pasa en nuestras neuronas que, ¿cierto? Realmente ahí entendemos la vida cuando adultos. ¿Amén? Entonces, pero aquello que fue instruido de parte de mis padres a mí, quedó. Y hoy día hay muchas cosas que hago bien porque me acuerdo que mis padres me la enseñaron. ¿Amén? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Amén? No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, hermanos míos, andan en la verdad. Yo hoy día quiero tocar el tema de cuál es el enfoque, el propósito o el enfoque principal en la crianza o en la crianza, bien digo, de un hijo, por parte de nosotros los padres fundamentalmente. Amén. No desatendiendo lo de una madre, pero quiero apuntar a los padres. Amén. Es un desafío difícil. Amén. Cometemos muchos errores, muchos desaciertos, pero hermanos míos, cuando usted tiene claro el enfoque correcto, usted va a entender que, Dios puede de alguna manera obrar en el corazón en cada uno de nuestros hijos, de tal manera que podemos y tener esperanza de que un día vamos a verles a ellos grandes y decir, me gozo que mis hijos hoy día están andando en la verdad. Amén. Vamos a orar antes de ir al pasaje del Antiguo Testamento. Dios Santo, quiero ir a su presencia para entregar mi corazón, mi mente, Padre, en sus manos. Guíeme, Señor, por favor, a enseñar estas cosas de forma correcta y ayúdame, Señor, a expresar su voluntad, no la mía. Y también, Padre amado, a considerar mi propia vida, Señor, y mi relación con usted, Señor. Ayúdame, Señor, en todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Primero de Samuel, el libro primero de Samuel, capítulo 2. ¿Cuántos conocen la historia esta de Elí con sus hijos? A ver, levante la mano para saber si están familiarizados. La vida de Elí, ¿cierto? Con sus hijos. Amén. Para olvidar algunas cosas y otras no, ¿ya? Hermanos míos, antes de ir a la historia propiamente tal, quiero recordarles que la Biblia tiene una intención siempre teológica. ¿Amén? No moralista. La enseñanza moral se desprende de las verdades teológicas. ¿Amén? O sea, yo tengo que entender las verdades teológicas y de esas verdades teológicas
yo puedo sacar enseñanzas morales para mi vida y aplicarlas a mi vida y a mis hijos o a mi familia. ¿Ven? No, y lo digo esto y lo recuerdo porque generalmente la perspectiva de alguien que va a la Biblia muchas veces es ir a buscar enseñanzas morales para mí, olvidándonos de las verdades teológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos que abordan este pasaje que vamos a abordar ahora, lo abordan con la intención de cómo ser un mejor padre, cómo, ¿cierto?, mejorar mi crianza con mis hijos. Y realmente la intención del pasaje no es esa. Dios no permitió que este pasaje quedara escrito aquí para enseñarme a ser un mejor padre o cómo realmente es un modelo de mal padre. No. Y ese es justamente el error que nosotros cometemos como papás, que nosotros apuntamos a cómo tener un mejor hijo o cómo tener un mejor matrimonio. Y siempre, en el fondo, nuestra búsqueda es mejorar o mejorarme o mejorarlo o mejorarlos. ¿Ya? Pero hermanos míos, el enfoque del pasaje no es ese. De hecho, el enfoque del libro de Samuel no es ese. El libro de Samuel comienza en un contexto histórico, hermanos míos, que estamos leyendo ahí en Jueces, ¿cierto? En un contexto histórico miserable, espiritualmente miserable. Israel ha estado viviendo por casi 450 años, ¿cierto? En una deambular espiritual, en donde Dios ha tenido que levantar diferentes jueces para que de alguna manera lideren políticamente, cívicamente y en algunos casos espiritualmente a la nación de Israel. Pero hermanos míos, la nación de Israel está viviendo de apostasía en apostasía, de problema en problema. Es miserable la situación espiritual. Amén. Y comienza el libro de Samuel en ese contexto, en una vida espiritual miserable, tanto en el pueblo como en las autoridades, tanto así que en el libro de los jueces y aún en los primeros capítulos de Samuel vemos cómo todo el esquema de adoración del pueblo está absolutamente, digamos, viciado, derribado, olvidado. Amén. Y por eso es tan hermoso y tan impactante ver cómo después llega un David que quiere construir un templo a Dios y adornarlo con oro, y llega Salomón y lo hace hermoso y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque antes de eso nunca se tomó en serio a Dios. Y eso de alguna manera es lo que repercute no solo en las diferentes familias del pueblo, sino que también en las familias del liderazgo de Israel como Elí. Amén. El gran problema en la familia de Elí no era que sus hijos se portaban mal. El gran problema en la familia de Elí, que Dios fue olvidado como prioridad. Amén. La gloria de Dios no era de importancia para la familia de Elí. Ese es el problema. El problema no es que nuestros hijos se porten mal, que no hagan caso, ¿cierto? Porque si nosotros apuntamos siempre, como dijimos la otra vez, a la conducta, nosotros vamos a corregir bien su conducta y a cultivar gente buena. ¿Me entienden? Pero no gente que sepa realmente a dónde debe estar el norte de su vida, que es la gloria de Dios. Amén. El gran fracaso de Elí no fue su crianza. Amén. Sino olvidar quién es Dios. Olvidar quién es Dios. Hermanos, vuelvo a repetir, tú puedes formar a tus hijos de una forma correcta, pueden llegar a ser los niños más lindos y obedientes, pero si en su corazón ellos no entienden quién es Dios, qué pide Dios, qué exige Dios, quiénes son ellos y quién es Dios, si no entienden todo eso, entonces realmente podemos fracasar tal como fracasó Elí. Amén. Es por eso que la esperanza
que hay en la vida de Samuel es una esperanza para todo el pueblo. Amén. Aquí no hay un contraste entre Samuel, el hijo bueno, y los hijos de Eli, los hijos malos. Amén. No es ese el contraste. Vuelvo a repetir, es una intención teológica. Es como Dios, en medio de la miseria espiritual de Israel, y más encima en el descalabro de familia que tenía Eli, hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? El niño a quien Dios llama, Samuel. El niño a quien Dios forma, Samuel. El niño a quien Dios usa. Amén. Pero Dios es el que marca la diferencia. Amén. Recuerden que Samuel no marca la diferencia. Samuel, cuando decían Samuel, ¿cierto?, no captaba ni una. Como decíamos en buen chileno, no sabía ni para dónde iba la micro, Samuel. Amén. De hecho, hasta Elí tuvo que decir, mira, si escucha, tú tienes que decir solamente Jehová habla, que tu hijo, que tu siervo oye. Entonces, él no es que era un varón que desde chiquitito tenía la concepción completa y correcta de Dios, no, pero sí había un corazón distinto. Vamos al texto, capítulo 2, verso 12. Verso 11, para que tomemos un poquito de contexto de lo que pasaba antes. Verso 11. Y el Cana, ¿quién era el Cana? Ya, el Cana, el padre de Samuel, ¿cierto? Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí, ¿qué dice? Eran hombres impíos. Eran hombres impíos. Cuando la Biblia ocupa esta expresión impíos, quiere hacernos entender en palabras duras la situación espiritual del individuo. No está diciendo solamente que eran injustos, que no conocían, no, eran impíos. O sea, está hablando de gente que tenía una conducta abiertamente pecaminosa, amén, sin vergüenzas. Dice, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová, amén. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano ¿qué? Un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perón, en la olla, ¿cierto? En la olla o en el caldero y en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote, ¿qué decía? Lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Recuerden que Silo es un pueblo, una ciudad en donde se radicó el tabernáculo antes de que fuera trasladado todos los utensilios, incluyendo el arca, al templo que fue construido en Jerusalén. Amén. Silo. Entonces, ahí en Silo se acostumbraba a hacer eso. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Es pillo, ¿cierto? La idea no era comerse al tiro, sino que guardarla. Amén. Guardarla. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Había un abuso sacerdotal. Era casi un parangón actual. Es como si nosotros entráramos aquí, ¿cierto? Y el liderazgo aquí prácticamente nos esperara en la puerta con 4 ofrendarios diciendo, usted no puede pasar si no da ofrenda, no puede participar hoy día del culto si no da ofrenda, ya, y ahí está su ofrenda, entonces entre. Y así muchas cosas que obviamente no solamente, y el gran problema no era que se estaba desprestigiando el ministerio. El gran problema no es que le robaban a los israelitas. Amén. El gran problema no era que realmente estaban alcanzando mala fama, como era la percepción de Elí. Más adelante lo vamos a ver. El gran problema, ¿cierto?, era el siguiente. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué dice?
Porque los Los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban a Dios. Los hijos del sacerdote menospreciaban a Dios. Versículo 12. Los hijos del sacerdote eran hombres impíos. Los hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, tenemos a un grupo de jóvenes impíos sin conocimiento de Dios que menospreciaban las ofrendas de Dios sirviendo a Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Sirviendo con el permiso del sacerdocio y sirviendo, ¿cierto? Ya hacía mucho tiempo aparentemente, amén, pero de alguna manera el pueblo y los sacerdotes estaban ya acostumbrados a ese estilo de vida, amén, un estilo de vida corrupto, un estilo de vida, ¿cierto?, bastante feo, inmoral. Y obviamente era el reflejo de la vida espiritual de todo Israel. Amén. Pero el gran problema, hermanos míos, el gran problema que estamos viendo en esta historia es inferido de alguna manera por los mismos textos que dicen ellos no tenían conocimiento de Dios. Ellos menospreciaban las ofrendas de Dios. Amén. Hermanos míos, el gran problema de nosotros como padres muchas veces es apuntar, vuelvo a repetir, a la conducta de nuestros hijos. ¿Son importantes las conductas? Claro que sí. Pero hermanos míos, debemos nosotros preguntarnos cómo está la relación o cómo nosotros nos esforzamos por poner a Dios frente a nuestros hijos. Enseñarles de Dios a nuestros hijos. Que entiendan correctamente los conceptos de Dios a nuestros hijos, para que sean personas, y tomando estos textos, que realmente tengan conocimiento de Jehová, y que realmente no menosprecien las cosas de Dios. Amén. Creo que es el reflejo, como dije, de la situación que se vivió en todo el libro después, es por 450 años hasta que llegó Saúl, que es el que funda la era monárquica, los reyes. Pero hermanos míos, comienza el libro de Jueces diciendo que hubo una generación que no conoció a Jehová, y de ahí en adelante el desastre. Hermanos míos, cuando nosotros no nos preocupamos de hacer conocido a Dios en nuestro entorno hogareño, hermanos míos, no podemos tener la esperanza de que nuestros hijos puedan realmente conocer al Dios verdadero. Y nosotros mostrar a este Dios verdadero implica, hermanos míos, entender algo que hizo un hombre que vivió antes que empezara toda esta catástrofe. ¿Se acuerdan de el mismo Josué? Cuando ellos se plantaron, antes de comenzar ya toda la rutina de vida en la tierra de Canaán recién conquistada y repartida, Josué les desafió diciendo: ustedes si quieren sirven a los dioses de donde vienen, o si quieren sirven a los dioses de donde ahora estamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vemos a José, antes de que empiece toda la catástrofe, Josué, estableciendo en su vida y en su familia que el Dios verdadero iba a ser importante en su familia, en su entorno, en su persona. Amén. Hermanos míos, cuando Dios pasa a ser lo más importante en nuestra vida, eso cambia inmediatamente y profundamente nuestra perspectiva de la vida. Amén. Yo he conocido muchos casos, y creo que usted también, es muy probable, de personas que simplemente pasan muchas veces en la vida, en las iglesias, y no logran, por ejemplo, que sus hijos permanezcan, qué sé yo, que la generación que viene detrás
trascienda y siga al Señor. Muchas veces nos topamos con problemas como que en la adolescencia los jóvenes empiezan a, entre comillas, a rebelarse y a irse. Lo poco que hemos nosotros aportado para hacer notorio el nombre de Dios y la persona de Dios en nuestro entorno. Amén. Nuestros hijos deben saber que hay algo más importante que asistir a la iglesia. Deben saber el por qué asistimos a la iglesia. Deben saber el por qué tenemos una iglesia. Deben saber el por qué servimos en una iglesia. ¿Amén? Porque todas estas cosas apuntan a Dios. ¿Amén? Mis hijos deben saber que yo no vengo a la iglesia para ser una mejor persona, porque somos mejores personas que otros. Todo lo contrario, hermanos míos, debemos mostrarnos a nuestros hijos tal como somos, los pecadores que somos, lo débiles que somos, lo insuficientes que somos. ¿Por qué? Para mostrar a Dios grande, a Dios todo suficiente, a Dios todopoderoso. ¿Amén? Hermanos míos, cuando Dios se vuelve lo más importante en el hogar, eso yo creo que impacta la vida de un hijo. Y en esto, y aquí apunto esencialmente a los padres, el responsable número uno de hacer notorio el nombre de Dios en su familia es el padre. No seamos nosotros abandonando esta labor que Dios la dio desde que creó al hombre, amén, y dándosela a nuestras esposas, amén. Debemos tomar nosotros las riendas de este asunto, de la vida espiritual de nuestro hogar. Lo digo porque la sociedad no es tendiente a eso. Hoy día en la sociedad el varón ha abandonado el liderazgo de su hogar. ¿Amén? Ha abandonado el liderazgo de su hogar. Y la mujer ha tenido que tomar el liderazgo de su hogar. Esta realidad ha hecho que en la familia conocida hace muchos años, la estructura familiar ya no existe ya prácticamente. Hoy día hay muchos modelos de familia. ¿Ya? De hecho, antes el único modelo como extra tradicional que existía era la mamá soltera. ¿Ya? Hoy día no es tanto así. Hoy día existen varios modelos de familia. ¿Y por qué los modelos de familia han estado cambiando y han estado arruinándose? Porque el varón esencialmente, tal como sucedió con Elí, el varón abandonó, ¿cierto?, el liderazgo espiritual de su propia familia. Amén. No sé si Josué era profeta o era vidente, pero él dijo, no, yo sé que ustedes... ¿Se acuerdan? Miren lo que dice Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, miren lo que dice. Aquí está hablando la esposa de Josué, ¿cierto? ¿Ah? Yo y mi esposo y mi familia. No, así, no, hermano. Yo a veces veo eso, no solamente en la sociedad, hermanos míos, en la iglesia. Es triste y es patético ver que nosotros los hombres hemos estado, incluso siendo cristianos, abandonando el liderazgo en nuestras propias familias. Y son las mujeres, dueñas de casa, ¿cierto?, las que han tenido que llevarse todo muchas veces el peso del liderazgo en el hogar, de la vida espiritual de sus hijos. Josué dijo lo siguiente. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿cierto?, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué dijo todo el pueblo? Respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó. Y ya, claro, ahí también, ¿cierto?, están correctos, pero prontito se olvidaron de eso. ¿Ya? Entonces, versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, ¿qué dice? No podréis servir a Jehová, porque Él
santo y Dios celoso. Ya. La pregunta es, ¿por qué Josué estaba tan seguro de que este pueblo no iba a seguir a Dios simplemente? ¿Sabe por qué? Porque Josué conocía cómo es Dios y conocía bien a su gente, cómo era el pueblo. Y dijo, este pueblo se cree que puede, pero no se la puede. Y Dios es tan santo y celoso, no, ustedes no van a poder seguir. Olvídense, no van a poder. No van a poder servir a Dios, dice. ¿Por qué? Porque Dios es santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, no los va a tolerar. ¿Cuál es la idea implícita en esto que dice Josué? Que ellos tenían la idea de que podían servir a Dios, total, Dios iba a tolerar sus pecados. Hermanos míos, hay una confusión, conocemos mal a Dios. La gente tiene un mal concepto de Dios, piensan que Dios es tolerante con el pecado. No, Dios perdona el pecado. Dios se olvida del pecado. Amén. Dios cubre el pecado. Pero Dios no lo tolera. No lo tolera. ¿Qué hizo con el pecado de nosotros los hijos de Dios? Se olvidó, sí, está bien, suena bonito. Dios se olvidó de nuestros pecados, sí, la Biblia lo dice. Dios perdonó todos mis pecados, suena lindo, sí, la Biblia lo dice. Pero ¿por qué nos perdonó? Es que se lo olvidó. ¿Ya? Entonces el pecado quedó ahí nomás, tapadito con la cortina. No. Hermano, tuvo que ser castigado un inocente. Jesucristo pagó por ti y por mí. Él fue castigado. Él fue el que recibió toda la ira del castigo divino por nosotros. Por lo tanto, podemos decir que ese Dios santo no tolera el pecado. Dios castiga el pecado. La diferencia con los hijos de Dios es que han depositado toda su confianza y su fe en aquel que pagó, siendo inocente. Claro, a mí me perdonó, a mí se olvidó de todos mis pecados, dice la Biblia, pero no en base a nada, sino en base a que ya fue pagado y castigado el pecado en la persona de Cristo. Y con su sangre dice que Él perdona y lava todos nuestros pecados. Entonces, hermano mío, la idea de este pueblo era, sí, vamos a seguir sirviendo a Dios, pero la idea que está implícita en lo que Josué dice es que este pueblo tenía la idea de que podían servir a Dios y que Dios siguiera tolerando sus pecados. Amén. Ese es el error que muchas veces nosotros tenemos de percepción. Nosotros siempre luchamos con el hacerlo bien y el hacerlo mal. El hacerlo correcto y el hacerlo bien. Siempre estamos con esa lucha en la mente. En toda área. Hasta en la área más sencilla. ¿Cuál es la música correcta? ¿Cuál es la música incorrecta? Oye, ¿cuál es la oración correcta? ¿Cuál es la forma correcta? Y siempre estamos peleando con qué es lo correcto, hermanos míos. No es tan interesante tener entendimiento de qué es lo correcto con el tener entendimiento de quién es Dios. Hay cosas que nunca vamos a tener completa certeza ni completo entendimiento, pero sí podemos tener el entendimiento de quién es Dios por su palabra. Amén. Sí podemos hacerlo. Yo no sé si poner un ofrendario ahí adelante es lo correcto o pasarle el ofrendario. No sé. Porque esas cosas de conducta, de qué hacer, hermanos míos, se vuelven a veces secundarias cuando realmente lo importante es que si nos estamos olvidando o estamos dándole énfasis a la persona de Dios. Amén. A la persona de Dios. Un creyente, un hijo de Dios, como dije delante, no puede garantizar la piedad de un hijo. En la Biblia hay muchos casos de hombres piadosos que tuvieron hijos impíos. Amén. Y los apuntamos con el dedo, como Moisés no le enseñó a sus hijos, ¿cierto? Como Samuel, míralo, hasta los hijos de Samuel salieron medio chuecos, ¿cierto?
porque nadie puede garantizar la situación espiritual del corazón de un individuo. Pero sí podemos colaborar con Dios en su ímpetu de hacer notorio su evangelio a nuestros hijos. Amén. Por lo tanto, nuestra lucha no es tener hijos buenos o hijos malos. A veces la lucha del cristiano es esa. No, yo tengo hijos buenos. No, ese tiene hijos malos, hermano. No es la meta. Todos nuestros hijos son malos. Todos nuestros hijos son pecadores. Necesitan de Cristo. ¿Ya? Todos nosotros somos pecadores. ¿Ven? El peor error que nosotros podemos cometer como hijos de Dios es pensar que en el nivel de nuestra conducta podemos sacar pecho. ¿Cierto? Y no es así. Salmo 124, el pueblo de Israel meditando sobre estas cosas, de no haber sido Dios por nosotros, ya habíamos sido consumidos por nuestros enemigos. O sea, si no hubiera estado Dios en todo nuestro... si en nuestra vida no hubiera aparecido Dios y hubiera hecho su labor redentora en nuestra vida, hermanos, nuestra vida habría sido un desastre como cualquiera. Y no estoy hablando de un desastre económico, no, capaz que no haya ido súper bien en la vida, pero un desastre delante del Señor, un desastre espiritual. Volviendo a la historia bueno, Josué dijo ahí, es imposible que le sirvan, ¿cierto? Recopilando lo que dijo, imposible que ustedes le sirvan a un Dios santo. Dice, si dejareis a Jehová y si veis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá y después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos. Tenían dioses. ¿Ya? Querían puedo servirle y tuvo que Josué decirle, ya, entonces quiten los dioses. O sea, ¿qué hace un hombre diciendo ahí delante del pueblo? No, yo voy a servir al Señor, yo voy a servir, ya, súper, pero quita tu Dios. Ah, verdad. ¿Entienden? ¿Me entienden la hipocresía? La doble vida. Nosotros como padres, hermanos míos, tenemos el gran desafío de no apuntar tanto a la conducta de nuestros hijos, sino a su corazón. Samuel capítulo 2, primero de Samuel capítulo 2, nos habla de un hombre que apuntó mal. ¿Amén? Los hijos de Elí eran hombres, dice la Biblia, impíos, no tenían conocimiento de Jehová y eran abusadores en todo sentido. ¿Amén? ¿Por qué digo en todo sentido? Porque, hermanos míos, quien abusa espiritualmente de alguien es mucho peor que cualquier tipo de abuso. No hay peor abuso que la persona que abusa de su alma. Por eso nosotros, nos produce, un problema, por lo menos a mí, interno en el corazón, cuando uno ve estos pastores y líderes de iglesias que abusan de su membresía, porque, hermano mío, abusar del alma de alguien, de la mente, del corazón de alguien, de la confianza de alguien, es terrible. Y estas personas hacían eso. Era pues muy grande, versículo 17, delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Y qué dice el versículo 18? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Y le hacía quién? Su madre, aquí está su madre, ¿cierto? Una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Amén. Pero Elí era muy viejo. Recuerden, Elí era el sacerdote oficial de ahí. Y oía que todo
y oía, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire, aquí por esto digo yo que abusaban en todo sentido. ¿Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Miserables. O sea, las damas iban a ofrecer su sacrificio, un ritual religioso, y ellos ¿qué hacían? Abusaban de ellas. ¿Amén? Pero Elí era muy viejo, dice, y él les dijo, 23, ya era viejo Elí. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué hacéis? ¿Cierto? ¿Qué dice? Cosas semejantes. Y aquí podemos sacar algunas conclusiones. Ya viejo Elí, ya viejos los hijos de Elí, ¿cierto? Y ya viejos, no sé si recién, pero a esas alturas todavía dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo dormir? Versículo 23. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Ve? ¿A dónde apuntaba Elí? A la conducta. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. ¿Qué le interesaba a Elí? No se porten mal, hijo mío, no haga eso. Y siempre como que... ¿Por qué? Porque la fama, como dice la Biblia, mejor es la fama que la mucha riqueza, y nos agarramos de ahí. Entonces quiero que mi hijo tenga buena fama. Entonces pensamos que los niños que se portan súper bien son los mejores niños, y los niños que se portan mal son peores que los... Entonces siempre andamos evaluando el nivel de la conducta. Hermanos míos, cuando Dios escogió a David, le dijo a Samuel explícitamente, no mires su apariencia, porque yo no miro su apariencia, sino su corazón. ¿Amén? Es el corazón el gran desafío de nosotros como papás de trabajar en nuestros hijos. El corazón, no la apariencia. Me refiero, la apariencia es importante, sí, la conducta es importante, sí, pero si yo descuido el corazón, hay un proverbio que dice, el padre hablando al hijo, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Mi pregunta a los padres esta mañana es, ¿tu hijo o tú tienes el corazón de tu hijo? Puedes decir, yo el corazón de mi hijo lo tengo. Él confía en mí, él habla conmigo, él recibe mi consejo. ¿Tienes tú el corazón de tu hijo? La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y es lo que de alguna manera el Padre nos dice a nosotros, el Padre Celestial. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque si tiene mi corazón, tiene mi vida. Porque del corazón van a la vida, ¿amén? El corazón es muy importante. Dice la Biblia, versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Amén. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahí hay una buena apreciación de él, ¿cierto? Había algo que se estaba arruinando. Si pecare el hombre contra el hombre, dice Elí, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Ahora se acordaba de eso, lamentablemente tarde. Pero ellos, ¿qué dicen? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Hermanos, no hay consecuencias buenas para quienes se desvían de los caminos del Señor, obviamente. Y el joven Samuel iba creciendo y era, ¿qué dice? Acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Para hacer obviamente un contraste entre el rechazo que Dios tiene para Elí y su familia y una aceptación de Samuel. Amén. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Y aquí le llega la duda, ¿cierto? A Elí. Aquí ha dicho Jehová. Y llega todo el peso del juicio de Dios. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí.
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. En el fondo lo que le está diciendo, ¿acaso yo no escogí a tu familia para que fueran mis sacerdotes? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollar es una palabra que significa pisotear, ¿cierto? ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Miren cómo habla el Señor. Dice, ¿por qué habéis hollado? ¿Qué dice? Mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé. O sea, lo que está diciendo Dios, mira, esas ofrendas son mías. Esos sacrificios son míos. O sea, tienes en poco mis cosas. Y no sé si me entiende, pero ese era el gran problema en la familia de Elí. Tenían en poco a Dios y a las cosas de Dios. Hermanos míos, el gran fracaso que nosotros podemos tener como padres es que nuestros hijos tengan en poco a Dios y a sus cosas. Yo no puedo garantizar la vida espiritual de mi hijo. Cada uno toma en la libertad que Dios le ha dado, ¿cierto?, decisiones en su vida. O sea, yo no puedo obligar a mi hijo a ser creyente. Yo puedo colaborar con la palabra del Señor, con mi oración, con la asistencia y con muchas cosas, amén. Pero el individuo es individuo, amén. Sin embargo, hay una cosa importante que yo puedo enseñar a mis hijos. Yo puedo mostrar a Dios y su naturaleza, amén. Yo puedo mostrarle, enseñarle a ellos acerca de Dios y cómo es Dios, amén. Y enseñarles a través de eso a valorar enormemente las cosas de Dios, amén. Por ejemplo, muchas veces nosotros debemos ¿cierto?, mostrar a Dios no solamente por su palabra, sino que también por nuestras expresiones. Hay cosas que Dios le ha dado a usted, ¿o no? Hay cosas que Dios le ha dado a usted. Se ponía en una casa un lápiz pasta, no sé, cualquier cosa. Hermanos míos, hacemos bien en, cuando tenemos ese tipo de experiencia, mirar a Dios con nuestros hijos. Mira qué bueno es Dios. Mira, gracias al Señor por esto. ¿Ven? Y debemos ser agradecidos de Dios de todas las cosas, porque ellos están mirando indirectamente al Dios que nosotros miramos. Ellos están conociendo indirectamente al Dios que nosotros conocemos. Estamos mostrando a Dios. ¿Cuál era el gran problema de los hijos de Elí, que no conocían a Jehová? ¿Entienden? Usted conoce a Dios, muestra a Dios. Muestra a Dios a sus hijos. Amén. Lo grande que es Dios, lo santo que es Dios. ¿Amén? Que sus hijos no sepan que usted va a la iglesia porque es religioso o religiosa y tienen que ir a la iglesia, porque los religiosos van a la iglesia. No, porque usted sirve a Dios y está tan agradecido de Dios que guarda un día en la semana, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, el día que nosotros observamos de adoración, para servir a Dios, agradecerle en conjunto, como cuerpo local de creyentes, como iglesia, para conocer más de Dios, para crecer en Él. ¿Ven? Que usted no lee la Biblia porque en vez de leer cierto Condorito, mejor la Biblia. No. Usted lee la Biblia porque usted le dice a sus hijos que quiero conocer más de Dios. Quiero conocerlo más a Él. Que usted ora con sus hijos. ¿Ya? No como otro de otra religión le ora, como oración al ángel de la guarda, no. Porque usted quiere a través de esa oración conectar a su hijo de alguna manera con las cosas de Dios. Y siempre conectando a nuestros hijos con Dios. Que ellos vayan entendiendo que aquí Dios es el importante, no la buena conducta. ¿Ya? Todas nuestras conductas se desprenden de nuestra relación con Dios. Amén. Yo vengo a la iglesia no porque no tengo otra cosa que hacer, es porque amo a Dios y quiero servirle. Y entiendo que en su palabra hacemos bien en congregarnos y en observar un día de reposo. Amén. Entonces voy entendiendo y es un tema de relación con Dios.
no de vida religiosa. El gran problema de Elí fue ese, que no enseñó a Dios o no hizo notorio a Dios en su familia. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo, ¿qué dice? Honraré a los que me honran, ¿Ya? ¿Y qué dice? y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ahí Dios da el diagnóstico del hogar de Elí. Si podemos hacer un diagnóstico del hogar, de la casa de su hogar, era este. Ellos no estaban honrando a Dios. Todo lo contrario que dice, habían menospreciado a Dios. Amén. Tenido en poco, esa es la palabra, ¿ya? Habían despreciado a Dios. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Qué terrible. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es decir, lo que Dios iba a hacer con la casa de Elí, iba a cortarlos para que nunca más participaran del ministerio en el sacerdocio. No podía, hermano mío, y aquí está lo importante, entre paréntesis, Dios jamás es partidario de ninguna manera de perpetuar el pecado. Dios, el lenguaje de Dios es abandonar el pecado, no perpetuarlo. Y será por señal de esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Yo me suscitaré un sacerdote. ¿Qué dice? Note estas palabras. ¿Cómo quería Dios guiar a su pueblo? ¿Qué dice? Un sacerdote fiel. ¿Qué significa eso? Que haga, ¿qué dice? Conforme a mi corazón y a mi alma. Aquí, ¿quién es el importante? Dice Dios. Yo necesito a alguien aquí, dice del sacerdote, que sea fiel. ¿Qué dice? Que haga las cosas conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará, ¿qué dice? Delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en su casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. ¿Y qué dice más adelante? Todo lo que habla acerca del llamamiento de Samuel. Quiero que me acompañen aquí al final de este capítulo 3. Versículo 11. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos, ¿qué han hecho? Se han portado mal. No. ¿Cuál es el gran pecado nuestro? No está al nivel de la conducta. ¿Sabe por qué? Bueno, el nivel de la conducta es importante. Pero hermanos míos, la gente se va al infierno no porque se porta bien o se porta mal. Es por el estado de su corazón, la impiedad de su corazón, que no ha sido restaurada por Cristo. Dice, porque sus hijos han blasfemado, ¿a quién? A Dios. A Dios. Y él, es decir, Elí, ¿qué dice? No los ha estornado, le ha dado lo mismo. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Ya? Amén. Entonces, hermanos míos,
Como dije al principio, este no es un pasaje para enseñar cómo ser un buen padre, cómo es un mal padre, cómo es un buen padre, no. La diferencia aquí la marca Dios. Este texto está puesto ahí para hacernos entender de que hay hogares que se olvidan tanto de Dios que dejan el descalabro.